Bueno, y vamos a seguir hablando nosotros de los debates porque, como les decíamos antes, Comunidad Ciudadana ha retado a debatir al presidente Evo Morales. Convoco a Evo Morales a un debate entre él y yo. Quiero oficializarla a través de una carta para que no hayan dudas de lo que nosotros entendemos que es un desafío democrático. 13 años desafiando al presidente Evo Morales a debatir sobre estos temas. Ahora que el señor Mesa quiere sumarse al debate, debatamos los tres. Siempre he dicho que para ser presidente hay que tener las cuentas claras y las manos limpias. El pueblo boliviano quiere debatir es si la oposición tiene la suficiente capacidad para tener una propuesta alterna al modelo económico de Bolivia. Si lo invita Virgilio Lema, ¿acepta Carlos Mesa a debatir con Virgilio Lema? En esta oportunidad estamos invitando al presidente y hay que debatir y dialogar, con todos. Nada que debatir, pues en este momento con un candidato que improvisa para cada departamento. Y tenemos a dos invitados para hablar de este tema. Está con nosotros don Carlos Alarcón, que es vocero de Comunidad Ciudadana. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches. Un gusto compartir con usted la opinión pública. Y también está don Hugo Siles, ex ministro de Autonomías. Bienvenido. Buenas noches, Jimena. Un saludo cordial a todos los que ven su programa. Don Carlos Alarcón, don Carlos Mesa quiere debatir solamente con el presidente Evo Morales. Le explico, Jimena. Según todas las encuestas y estudios de opinión, hay dos opciones claras e inequívocas para llegar a la presidencia del Estado. Una de esas opciones es la del candidato constitucional, renovador y democrático, Carlos Mesa por la Alianza Comunidad Ciudadana, y la otra opción es el candidato inconstitucional, fraudulento y autoritario, Evo Morales por el Movimiento al Socialismo. Cuando digo fraudulento, le aclaro que esa candidatura de Evo Morales nace de un fraude procesal en el Tribunal Constitucional, donde la sentencia sobre la reelección indefinida ya estaba redactada antes de que se lleve a cabo el procedimiento. Por eso señalo que esa también es una candidatura no solo inconstitucional, sino además fraudulenta. Ahora dígame, ¿por qué quisieran debatir con un candidato fraudulento, como dicen ustedes? Porque ese ha sido un pedido expreso que le hicieron al candidato Carlos Mesa, diferentes ciudadanos en todos los rincones del país que él ha visitado haciendo la campaña electoral, porque señalaron lo siguiente, dijeron, el candidato Evo Morales ya nos está robando la soberanía, nos está usurpando el voto ciudadano porque no respeta los resultados del referéndum del 21 de febrero del año 2016 y ahora nos quiere robar y usurpar el derecho que tenemos como electores y votantes a estar debidamente informados para depositar un voto libre y consciente. Es decir, el hecho de que un candidato a la presidencia se niegue a debatir con el otro candidato que tiene las opciones para ser presidente de este país es una falta de respeto al propio país, falta de respeto a los electores y votantes y falta de respeto a sus propios militantes, porque tienen y tenemos el derecho a estar adecuadamente informados cuando vayamos a depositar nuestro voto en la urna. Ahora, don Carlos Alarcón, usted seguramente escuchaba hace instantes, aquí mismo en No Mentirás, Óscar Ortiz también reta a debatir a Carlos Mesa. Le aclaro de la anterior pregunta un tema más. El primer tema de debate que habría entre Carlos Mesa y Evo Morales sería el de la candidatura inconstitucional, fraudulenta y autoritaria de Evo Morales. Eso es lo que le han pedido también los ciudadanos para que genere este debate a Carlos Mesa. Con relación a lo que usted menciona del candidato Ortiz, la candidatura del senador Ortiz está aspirando a tener unos cuantos diputados y senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese ámbito ya se está dando el debate. Nuestros candidatos al legislativo en Santa Cruz, hace pocos días atrás, ya han debatido con candidatos legislativos de Bolivia Dijo No, y lo propio está ocurriendo en la ciudad de La Paz y en otros departamentos del país. Ahí el debate es amplio, es decir, entre legisladores se están cotejando. Entonces, para que nos quede claro, no debatiría, Carlos Mesa con Óscar Ortiz. La invitación que ha hecho es a debatir con Evo Morales, les repito, Jimena, porque son las dos. Claro, pero es que Óscar Ortiz lo acaba de invitar, lo ha invitado también, lo ha invitado. Entonces, Óscar Ortiz lo ha invitado a él, entonces rechazan esta propuesta.
estamos debatiendo en el nivel que corresponde con Óscar Ortiz, estamos debatiendo a nivel de legislativo, porque esa es la aspiración que tiene Óscar Ortiz, a cubrir unos cuantos curules en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y hay un dato adicional, Jimena. No, perdón. ¿Óscar Ortiz no es candidato a la presidencia? No, es claro, es candidato a la presidencia. Entonces pero según, es Óscar Ortiz el que le está pidiendo debatir. Esto para que nos quede claro solamente. No, por eso, según las encuestas y resultados de opinión, las posibilidades de Óscar Ortiz es llegar a tener unos cuantos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Entonces creemos que corresponde a ese nivel el debate con la candidatura de Óscar Ortiz al nivel legislativo. Muy bien. Hugo Siles, por favor, el presidente Evo Morales, candidato Evo Morales, ¿va a aceptar un debate? Jimena, ya se dijo que no se va a aceptar un debate con un candidato que en todo caso tiene una turbulencia y una contradicción permanente. Primero, el 26 de febrero de este año dijo que no debatiría con un candidato inconstitucional. Luego, el 8 de julio, o la semana pasada, cambia esa versión. Pero obviamente este cambio de versión, y ahora me extraña que el señor Alarcón tenga otra versión, ¿no? El municipal dice que han recaudado 10 millones de dólares en fiestas y kermeses, luego desmienten y dicen no, pero tenemos 7 millones. Todas estas cosas que fueron de absoluta situación de crisis interna, lo lleva a hacer esta invitación que obviamente está en contradicción, y con lo que acaba de decir el señor Alarcón también es seria contradicción con lo que ha dicho su propio candidato. Lo segundo es el presidente, 13 años viene debatiendo con organizaciones sociales, con el pueblo, eso lo ha dicho, y su forma de trabajo, el presidente Evo Morales, es esa. No va a debatir con Carlos Mesa, se ha dicho ya en reiteradas oportunidades. Por lo tanto, esta invitación de Carlos Mesa es única y exclusivamente para poder buscar salir de ese estancamiento, de esa caída en las encuestas que sin duda lo lleva a proponer esto. Por eso que no quiere Carlos Mesa debatir con Óscar Ortiz, tampoco con Víctor Hugo Cárdenas, tampoco con Félix Pazzi, porque obviamente está buscando la notoriedad, sabe perfectamente que Carlos Mesa también va a sacar unos cuantos diputados, y por eso que está en esta lógica. Se le ha dicho de todas formas, el presidente Evo Morales debate hace 13 años con las organizaciones sociales, debate con el pueblo. Permítame, por favor, don Hugo Siles, pero permítame. En las anteriores campañas tampoco el presidente Evo Morales, candidato en su momento, debatió. ¿Cuál es el problema con el debate? El debate se hace, Jimena, no, con los candidatos. La forma de trabajo, precisamente por eso, porque el debate se ha hecho y se va a hacer con las organizaciones sociales, con el pueblo. El presidente Evo Morales tiene 13 años, no puede ni siquiera compararse con los funestos años de gestión que ha tenido Carlos Mesa, donde precisamente, y si hay una cosa que no ha hecho Carlos Mesa, es debatir con absolutamente nadie. El peor gobierno de la historia catalogado es precisamente el periodo que corresponde Sánchez de Lozada, Carlos Mesa. Entonces, en ese contexto, no tiene absoluta moral para decir... Pero en este caso son candidatos. En este caso, cuando son candidatos, están todos en un mismo nivel, porque todos son candidatos, ¿no es cierto? Correcto, es así, ¿no? Así es. Entonces, si todos son candidatos, ¿por qué no debaten? Porque la forma de trabajo y de organización que tiene el presidente Evo Morales, también candidato y en otras elecciones, ha sido debatir con el pueblo. La construcción, por ejemplo, del programa de gobierno, Jimena, a diferencia de lo que han debido hacer en Comunidad Ciudadana, donde contratan un consultor y seguramente hace el programa, se equivocan y ponen República del Perú, seguramente en este caso se han fijado bien en el copiar y pegar, pero en el caso del movimiento, en una fuerza política, en vez de que diga Estado Plurinacional de Bolivia, pusieron República del Perú, cuando no es el caso de Comunidad Ciudadana. Pero me refiero a que como ellos hacen estos programas con consultores, seguramente contratan un consultor con los 10 millones que tienen. A diferencia, el MAS lo que ha hecho es desarrollar encuentros en todo el país con miles y miles de ciudadanos, organizando talleres, encuentros con organizaciones sociales para construir de manera colectiva el programa. Y eso está claro. Si uno encuentra tan solo en las fotografías
que uno puede ver de las candidaturas, uno encuentra pues claramente, aquí están los de Comunidad Ciudadana, todos personas seguramente de clase media que están sacándose el selfie. Y claro, cuando vemos la fotografía de precisamente el pueblo, las organizaciones sociales, el tejido social que tiene el movimiento al socialismo, aquí está el debate. Este es el debate permanente que tenemos. Permítame, por favor, don Carlos Alarcón, ¿qué puede decir sobre esta fotografía? ¿Toda gente de clase media que se saca selfies? Mire, Jimena, el hecho de decir que el actual presidente como candidato no debate con Carlos Mesa porque debate con el pueblo es un insulto a la inteligencia y es otra afrenta al soberano. Es como si yo le diría a usted que un corredor de Fórmula 1 dice que va a competir con el público que está viendo la carrera en las graderías y no va a competir con los otros corredores. O sea, ese es el nivel, digamos, de absurdo político y electoral cuando ellos plantean y dicen que solamente debate con el pueblo. Lo de los 10 millones se debe estar refiriendo a los 10 millones de dólares que el exministro de Finanzas de Lula señaló que los sobornos de Odebrecht pagados en Brasil fueron desviados por el gobierno de Lula a Bolivia para pagar campañas electorales de Evo Morales. Me imagino que se refiere a esos 10 millones de dólares. Y esto es parte del debate que no quiere enfrentar Evo Morales. Evo Morales no quiere enfrentar el debate sobre el exceso de corrupción, el exceso de narcotráfico. Quisiera saber si son esos 10 millones que se refiere. Don Carlos Alarcón, un segundito. ¿A esos 10 millones se refiere para que este tema quede claro? Me refiero a los 10 millones de dólares que su vocero, ex vocero, el anterior al señor Alarcón, que estuvo inauguración y clausura, dijo que 10 millones recaudaron de fiestas y de kermeses, de esos 10 millones. En todo caso, el otro tema de Odebrecht debe saber el ex viceministro de Justicia que asumió como ministro de Obras Públicas para firmar el decreto sobre el cual está investigado su candidato. Ahí debería explicar, porque no hay moral y ética, como ex viceministro de Justicia que lo habilitan para firmar el decreto de la carretera. Eso sí que es vergonzoso, mi estimado. Permítame. Por favor. Don Carlos hay que tener Alarcón. moral para hablar de eso. El primer compromiso que tiene Carlos Mesa cuando sea presidente es en la primera semana vamos a viajar a Brasil con una comisión para que se averigüe el soborno de los 4.2 millones de dólares de la carretera Camargo y Correa, en qué gobierno se han dado esos sobornos, porque están queriendo culpar a un gobierno que no ha ejecutado $1 de esa carretera y han sido los gobiernos posteriores a Carlos Mesa los que han consolidado esa adjudicación y los que han hecho el pago del primer dólar al último dólar. Ese es el compromiso que tenemos de lucha contra la corrupción y ese es uno de los temas importantes del debate, Jimena, que rehúye Evo Morales porque obviamente no tiene las respuestas. Claro, mientras tanto de que suceda eso, que seguramente usted deberá explicar por qué siendo viceministro de Justicia en el gobierno de Carlos Mesa, en el pésimo gobierno de Carlos Mesa, usted se habilitó como ministro de Obras Públicas para firmar ese decreto que lo compromete. ¿Por qué su candidato, el presidente Carlos Mesa, en su pésimo gobierno, se olvidó decir que tenía cuentas bancarias en el exterior? También debería explicar por qué se olvidó de la cifra de la venta de un departamento con el coronel Medina. Entonces, esas cosas debería explicar porque ustedes no han sabido explicar y se han prácticamente conflictuado internamente, se han chipado, como decimos acá en Santa Cruz, y por eso ahora quieren debatir. Permítame, ¿puede debatir responder sobre esto, don Carlos Alarcón? Porque ha sido aludido usted, por favor. Con mucho gusto, Jimena. Eso lo hemos aclarado completamente ante el fiscal el día que nos citó acá en La Paz. Pero lo que no ha respondido Evo Morales ni su gobierno es, por ejemplo, por qué han hecho un acuerdo o han gestado un acuerdo con el señor Montenegro para hacerle dar una pena reducida de 6 años de cárcel y con esa pena congelar la extradición por 6 años y no mandarlo al Brasil. No quieren que vaya al Brasil porque si iría al Brasil, el señor Montenegro explicaría el nivel de penetración que tiene el narcotráfico en este gobierno y en las estructuras principales del Estado encargadas de la lucha contra el delito. Eso es parte del debate que rehúye Evo Morales, por eso es que no quiere debatir. Don Carlos Alarcón, ¿no quiere responder el otro tema? ¿Ese es tema zanjado?
Hemos aclarado todo ante la Fiscalía de La Paz y lo que no está aclarado es lo que le corresponde a este gobierno, que son los que han pagado desde el primer dólar hasta el último dólar de esa carretera y han recibido esos desvíos de sobornos de Odebrecht para financiar campañas anteriores del actual presidente. Claro, pero después de que usted fue viceministro, se habilitó solamente para firmar el decreto a ministro de Obras Públicas. Por favor, señor Alarcón, por favor. Y lo otro que le voy a pedir es que revise la conferencia de prensa del ministro Carlos Romero. Permítame, donde ¿puede claramente recordarle a la ese ciudadanía tema que usted ha dicho? Esto que respondió ante la Fiscalía, ¿se lo puede recordar a la ciudadanía cómo está saliendo el tema en 30 segundos, por favor? Claro, por supuesto, Jimena. No hemos ejecutado un solo dólar de esa carretera y de ese contrato. Es un contrato que quedó sin efecto porque no se consiguió el financiamiento de contraparte del 20%. Y el Movimiento al Socialismo quiere hacer creer que el gobierno, que no ha ejecutado un solo peso, ha estado involucrado en un soborno de 4 millones de dólares, cuando han sido los gobiernos posteriores los que han consolidado ese contrato y los que han pagado desde el primer dólar hasta el último dólar. No hace falta un gran fiscal y un gran juez para darse cuenta en qué lado están los sobornos. Muy bien. Quiero mostrarles a todos ustedes un resumen de un debate que ha habido en España durante las elecciones que ya pasaron, pero es para mostrarles lo que pasa lo que ha pasado en ese país, como en muchos otros países del mundo, que aquí, por lo que vemos, no pasará. Económicos en la marcha de una economía. También la desigualdad. Nuestro país, durante estos 7 años de gobierno del Partido Popular, ha aumentado hasta el puesto número 3 en Europa los índices de pobreza infantil. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros durante estos 10 meses? Lo que hemos intentado es conciliar crecimiento económico con justicia social, que el crecimiento económico sea útil y, por tanto, se redistribuya entre las capas más vulnerables de nuestra sociedad. Y esto lo hemos hecho, desgraciadamente, con la oposición de las dos derechas aquí presentes, con bloqueos parlamentarios que han impedido el debate y la aprobación de iniciativas parlamentarias para la mayoría social de este país. Hasta en 403 ocasiones el Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado iniciativas que eran buenas para la gente, votaran lo que votaran. Por eso aprobamos los reales decretos leyes en los viernes sociales. A la derecha no le gustan los reales decretos leyes, porque dicen primero que son caros, pero hemos demostrado que es mucho más barato recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años que, por ejemplo, rescatar las autopistas, como hizo la anterior administración. 2.000 millones de euros se gastaron en el rescate de las autopistas. Bueno, la idea era simplemente mostrar, ahí vieron en esa pantalla cuádruple que estaban todos los candidatos, y el que estaba hablando era el que en ese momento era candidato y también presidente del gobierno español. Don Hugo Siles, eso no va a pasar aquí. Bueno, hemos dicho en reiteradas veces que el presidente Evo Morales, candidato también Evo Morales, no solamente en esta elección, sino en otras elecciones, ha tenido un permanente debate con el pueblo, con organizaciones sociales. Eso se estructura a partir de la construcción de programas que son participativos, que no están hechos por consultores como en Comunidad Ciudadana. Entonces, esa es nuestra forma de trabajo, así trabajamos. Y en todo caso, el candidato Carlos Mesa tiene que resolver todavía las sendas contradicciones que tienen, y que incluso en este programa el señor Alarcón ha dicho un elemento nuevo. Ahora resulta que quiere debatir sobre la cuestión de la candidatura, dice supuesta candidatura inconstitucional. Pero no decía eso el 26 de febrero, revisen las cosas. Por lo menos antes de venir a una entrevista, señor Alarcón, revise para que no tenga este serio problema que ustedes tienen. 16 contradicciones tiene Carlos Mesa. Por favor, le voy a leer o le voy a pasar para que usted lea sendas contradicciones. No voy a ser candidato, es candidato. Dice, voy a hacer un nuevo estudio sobre Incahuasi, pero dice, no he dicho eso. Todas estas cosas, tengo cuentas en el exterior, me había olvidado que tenía cuentas. No tengo cuentas en el exterior, pero tengo cuentas. Es decir, me olvidé si vendí un departamento en ese precio, no. Permítame, todas estas cosas están mal. Y el 26 de febrero, revise qué dijo Carlos Mesa. Usted ha dicho otra cosa ahora, dice otra cosa. Entonces, realmente ustedes primero pónganse de acuerdo, tengan una reunión interna, tal vez saquen de la hemeroteca las declaraciones que dice, y luego por lo menos tengan la decencia de decirle al electorado cosas que son coherentes. Permítame, no por favor, don Hugo Siles. E incoherencia. Don Carlos Alarcón, usted ha dicho que el presidente Evo Morales no quiera debatir es irrespetar al soberano, ¿no es cierto? Entonces, el que Carlos Mesa no quiera debatir también con los otros candidatos como Víctor Hugo Cárdenas, Óscar Ortiz,
¿no es también irrespetar al soberano? Una aclaración sobre lo que comentaba su invitado. El hecho de decir que solamente se debate con el pueblo, tratándose de Evo Morales, es un insulto, como ya le explicaba Jimena, a la inteligencia, porque le he dado el ejemplo de la Fórmula 1, que usted no puede decir, solo voy a competir en esta carrera con el público que está en las tribunas viendo la carrera y no con los otros competidores, y es obviamente una falta de respeto al soberano, porque el soberano quiere ver ese debate, Jimena. Hay dos candidaturas que pueden llegar a la presidencia del Estado, una es oficialista, fraudulenta, inconstitucional, autoritaria, que es prácticamente abrirle las puertas a la dictadura en Bolivia con esa candidatura, y la otra candidatura es la candidatura democrática, renovadora, legal y constitucional de Carlos Mesa, ahora, de oposición. Entonces son esas las dos candidaturas las que tienen que sentarse en el debate, porque ese es el debate que está esperando el pueblo de Bolivia. Permítame, por favor. Y a ese debate es al que le está rehuyendo Evo Morales. Permítame un segundito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Santa Cruz? Usted sabe que Santa Cruz es el departamento más disputado y, por supuesto, una pieza fundamental para ganar una elección. En Santa Cruz gana Óscar Ortiz, segundo está Evo Morales y tercero está Carlos Mesa. En Santa Cruz, por ejemplo, para hacer un debate en Santa Cruz con estos tres candidatos, ¿aceptaría? Porque ahí hay realmente claro que hay muy poca diferencia entre los tres candidatos. No importa dónde sea el debate, Jimena. Es más, Carlos Mesa le ha dado esa factibilidad a Evo Morales de que él elija el momento, el lugar, la hora y el moderador. Puede ser en Oruro, puede ser en Santa Cruz, puede ser en Tarija, en Chuquisaca. Ese es un debate de alcance nacional, Jimena, no es un debate de alcance regional. No, claro, pero yo le digo, y en si ese usted habla debate de que solamente hay dos, permítame, es que aquí está el resultado. Yo le hablaba de Santa Cruz. En Santa Cruz gana Óscar Ortiz. Usted dice de que la gente solamente le pide a los dos ganadores, pero en Santa Cruz el que gana es Óscar Ortiz. Claro, entonces, pero ese porcentaje reflejado a nivel nacional es un porcentaje que no llega ni al 9%, Jimena. Entonces, estamos hablando no de una elección para gobernador, estamos hablando de una elección para candidato a la presidencia. Pero esto no sería irrespetar al votante de Santa Cruz. No, todo lo contrario. Yo creo que el votante de Santa Cruz está interesado en que los candidatos que pueden llegar a la presidencia del Estado contrasten sus visiones de país y de departamento. ¿Cuáles son las propuestas que tienen específicamente para el departamento de Santa Cruz? Y si ese debate se lo haría en Santa Cruz, no habría ningún problema. Gustoso Carlos Mesa iría a Santa Cruz para debatir ahí con Evo Morales. No le digo por la sede, le digo porque, por ejemplo, en ese debate no estaría el candidato que gana en Santa Cruz. Pero Jimena, le vuelvo a repetir, esta es una elección de alcance nacional. En ese debate estarían los dos candidatos que tienen las posibilidades de llegar a la presidencia del Estado, del país, de Bolivia. Bueno, vamos a ver lo que dice el soberano. Desde Uyuni, buenas noches, no mentiras. Soy de Uyuni y me parece importante que los partidos políticos debatan sobre sus propuestas para conocer y decidir en las urnas. Por otro lado, las campañas y propagandas electorales de los partidos políticos deberían ser con sus propios recursos, cada partido político, y no con recursos del Estado. Desde Oruro, lamentable, candidatos que se enfrascan en corrupción y no en el futuro del país. Que nos dicen desde Santa Cruz, señor Hugo Siles, con todo respeto, usted dice que el presidente Morales viene debatiendo hace 13 años con organizaciones sociales. El debate es entre candidatos a la presidencia de Bolivia. Su explicación me parece incoherente. ¿Qué le puede decir a esta persona? Que respeto su opinión. Hemos dicho que el presidente en 13 años tiene una forma de trabajo y también hemos dicho, parece que no ha revisado el ciudadano, que el candidato Carlos Mesa está cayendo en las encuestas, está de tumbo en tumbo, y por eso está planteando el debate. Lo está haciendo para aparecer en la foto con el presidente, tan solo para recuperar la caída abrupta que tiene en las encuestas. Lo está haciendo por un cálculo político. Y nosotros hemos dicho, y si esto hubiera sido recién hoy, yo no tendría cómo responder. Pero el presidente tiene una forma de trabajo que es esa. Y esa forma de trabajo ha traído a Bolivia la posibilidad de que sí tengamos un país diferente. Recuperamos el país que dejó Carlos Mesa precisamente en la miseria, en la mendicidad,
por un país que ahora es viable. Permítame, por eso no hay moral para pedir eso. Desde el Alto que nos dicen, buenas noches, con respecto a los debates, mi opinión es que se debería debatir solo con candidatos legales, aquellos candidatos que no hayan pisoteado la Constitución. Estoy hablando de la Comunidad Ciudadana, Movimiento Tercer Sistema, FRI, etcétera. No se debe perder el tiempo con el candidato ilegal de Evo Morales, ya que estos han pisoteado la Constitución y no son legales. Don Carlos Alarcón, ¿qué puede decir, por favor? Sí, que lamentablemente a este candidato fraudulento, inconstitucional, que juró y rejuró, usted se acuerda, Jimena, públicamente que iba a respetar el resultado del referéndum y que si perdía se iba a su casa porque no iba a dar golpe de Estado, y resulta que ahora está feliz y contento porque ya dio el golpe de Estado. Pero los que han avalado ese golpe de Estado son el Tribunal Constitucional, su Tribunal Constitucional, de una justicia servil a los pies de este régimen de gobierno, y han avalado eso el Tribunal Electoral. Entonces, frente a esa realidad de los hechos, la papeleta de votación del oficialismo va a tener como candidatos a Evo Morales y Álvaro García Linera. Frente a eso, entonces, lo que corresponde es la defensa de nuestro voto del 21F en la propia votación del 20 de octubre. Y para eso es importantísimo esta contraposición y este debate, y el primer punto a discutir en el debate tiene que ser con Evo Morales este tema central de su propia candidatura inconstitucional y fraudulenta. El segundo punto tiene que ser que nos ha inundado de narcotráfico y nos está inundando de hipercorrupción. Esos son los tres primeros puntos principales que Carlos Mesa quiere debatir con Evo Morales. Desde Oruro, entiendo que solo disfrazan la incapacidad para no ir al debate, dicen desde Oruro. Desde La Paz, dice Miguel Marañón, no creo que Comunidad Ciudadana tenga un planteamiento económico serio. Todas sus propuestas son simples, enunciados, no muestran datos económicos, no hablan de los datos económicos y del crecimiento que alaba el Fondo Monetario y el Banco Mundial, nos dice. Buenas noches, dice desde Cochabamba, que debatan los candidatos, que den propuestas por áreas. Nosotros necesitamos propuestas y no excusas. Desde Oruro, el futuro de Bolivia está en manos de la oposición y la mayoría de los ciudadanos exigimos unidad de la oposición, lo que dice el soberano. Bueno, ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, pero la posición de No Mentirás es que debe haber un debate con todos los candidatos, todos, oficialistas y opositores, todos juntos, porque es la única manera de respetar al boliviano. Nos obligan a nosotros a ir a votar, todos los ciudadanos estamos obligados a emitir el voto, entonces todos los candidatos deberían estar obligados a debatir, todos, sin ninguna excusa. Le agradezco, don Hugo Siles, por haber estado esta noche. Gracias, Jimena. Solamente 10 segundos. Fíjese cómo el señor Alarcón ni siquiera revisa las cosas que dice. Carlos Mesa vino a apoyar el paro cívico acá. Y el paro cívico decía que renuncien los vocales, que los candidatos ilegales, pero sin embargo pide debatir Carlos Mesa con el presidente. Revisen, hagan por lo menos un debate interno ustedes y revisen bien, porque es una contradicción permanente. Y así, con ese desorden, le están faltando el respeto a sus ciudadanos. Muy bien, don Carlos Alarcón. Sí, que nos digan cuándo lo van a extraditar a Brasil, a Montenegro, porque hasta ahora no dicen la fecha ni dan el plazo, Jimena. Eso es lo que preocupa a Bolivia y es lo que quieren los bolivianos ver en un debate, escuchar en un debate. Revisa la conferencia de Carlos Romero. De narcotráfico, de hipercorrupción, y resulta que el actual candidato del oficialismo no quiere debatir con Carlos Mesa. Muy bien, les agradezco. Este debate es rico entre dos personas, un oficialista, un opositor, y eso es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Escuchar realmente este tipo de cosas. Gracias, buenas noches.